Jesús y el socialismo. ¿Acaso Jesús era socialista? Mirate este video. Bueno, como ya saben, en mis redes sociales estoy hablando bastante acerca del socialismo y de su incompatibilidad con el cristianismo, pero para mi sorpresa han surgido muchos cristianos, entre comillas, que son socialistas o que defienden las ideas del bien común, de la redistribución de la riqueza, del intervencionismo estatal, etcétera, etcétera. Yo creo que no necesitas ser socialista para defender el bien común. Creo que el bien común es algo que a lo que el cristiano debe estar, debe apoyar, debe creer. ¿Está bien? Defender el bien común no es ser socialista, desde mi humilde punto de vista. Y hace un momento me acaban de enviar un post de una persona cristiana que defiende el socialismo a través de la Biblia, y fíjense lo que puso. Hace más de 2000 años vino un flaco medio hippie que dio salud gratuita. Bueno, para. Ya un flaco medio hippie, ya está, ¿no? Que dio salud gratuita. Chicos, o sea, he visto varias defensas pseudocristianas al socialismo y dicen Jesús dio salud gratuita porque hizo milagros. Chicos, eso no es salud gratuita. Jesús hacía este tipo de milagros por razones teológicas, cristológicas. Él pretendía de alguna manera mostrarle al pueblo de Israel que él era el Jehová Rafa del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan Jehová Rafa? Yo soy Jehová tu sanador, oh Israel. Bueno, él venía y por medio de estos hechos milagrosos quería transmitir un mensaje. El objetivo no era en sí el milagro de la sanación. El objetivo era que por medio del milagro de la sanación los judíos pudieran vincular el hecho con lo aprendido en el pasado. ¿Dios acaso no era nuestro sanador? ¿Quién es este que viene sanando al pueblo de Israel? ¿Se entiende la relación? Todo tiene un objetivo teológico. Nada tiene que ver esto con socialismo. Esto pasa por no ir un poquito más allá y leer la Biblia. Lo que pasa es que hay gente que lee la Biblia ya con presupuestos políticos, filosóficos e intenta hallar en la Biblia aquello que ya está predispuesto a creer, ¿no? Entonces, como abrazo el socialismo, bien, Jesús tuvo que haber abrazado el socialismo, entonces voy a interpretar todo lo que Jesús haya hecho por medio de por medio del lente socialista. Y que, ojo, esto también le pasa a los libertarios, porque también las interpretaciones que Javier Milei le da a ciertos hechos en la vida de Jesús también están terriblemente sesgados. Así que esto le pasa tanto a uno como a otros, pero por favor, un poquito de conocimiento teológico. Alimentación gratuita, se dedicó a educar a la Alimentación gratuita, la multiplicación de los panes, chicos. Jehová tu proveedor. En la multiplicación de los panes, lo vemos a Jesús manifestándose como Jehová Jireh, Jehová tu proveedor, Dios el que provee todo lo que el pueblo requiere en cuanto a los alimentos en este caso. ¿Está bien? Son milagros que pretenden transmitir verdades teológicas, cristológicas, por medio de ciertos hechos, eventos y demás, ¿no? Y que los cristianos primitivos utilizaron estas historias como material pedagógico para enseñarle a los conversos que, en definitiva, el Dios de Israel se había encarnado, ¿no? ¿Y cómo sabes que es el Dios de Israel? Bueno, por todas estas cosas que ha hecho. gente gratuitamente, dándole conocimiento de un camino nuevo de fe y esperanza. Quería que los ricos repartieran su dinero A a los ver, pobres. para. Se dedicó a educar gente. Sí, obviamente que se dedicó a educar gente, pero no en un sentido de educación profesional como para que la gente sea ingeniera en algo o algo. No, chicos, el tipo de conocimiento que daba era un tipo de conocimiento necesario para llegar al arrepentimiento. La labor de Jesús no es una labor pedagógica en el sentido profesional de la palabra que pretende graduadas académicamente. No, evidentemente ese no es el objetivo de Jesús. Jesús pretende enseñar contrastando su enseñanza del reino con otras enseñanzas que habían sido divulgadas y populares en su tiempo para que la gente acceda a la salvación por medio del arrepentimiento. ¿Está bien? No en el sentido de educación pública.
Por otro lado, dice, quería que los ricos repartieran su dinero a los pobres. En realidad no es que quería que los ricos repartieran su dinero a los pobres. No hay ningún mandamiento que diga que los ricos deben repartir su dinero a los pobres. Sí, lo que Jesús invita es a hacer partícipes a los pobres de las riquezas que por gracia de Dios nosotros podemos llegar a tener. Pero es una invitación, es una invitación. Ahora, evidentemente Dios, porque tampoco no queremos caer en el lado liberal, ¿no? Que el liberal dice, no, pero bueno, está bien. Es una invitación, pero no una obligación. Es una invitación que también a su vez termina siendo una obligación, porque hay una obligación moral con el otro. Cuando Jesús te invita, quiere decir de que Dios no es que te está de alguna manera forzando mediante su omnipotencia a que vos entregues tus bienes, pero sí en esa invitación pretende abrir tu corazón a que vos respondas a un mandato moral que es corresponder con las necesidades de tu prójimo. Entonces hay una obligación moral de responder ante el hambre de tu prójimo, ante la falta de techo de tu prójimo, ante esto, ante lo otro. Hay una obligación moral. Entonces, recuerden, ni liberalismo ni socialismo, ¿se entiende? Porque si no, se cree que porque estamos en contra del socialismo, estamos a favor del liberalismo. No, y ambos extremos son pecado. Defendía los derechos de las mujeres, peleó contra la corrupción y los abusos del mercado. Defendía los derechos de las mujeres, chicos, o sea, defendía los derechos humanos en sí, ¿está bien? Defendía a los seres humanos que estaban desfavorecidos por temas culturales. Pero esto nada tiene que ver con la izquierda, nada tiene que ver con el socialismo. Esto tiene que ver con cuestiones teológicas. ¿Qué es el hombre para Jesús sino la imagen y semejanza de Dios remitiéndonos al Génesis? Entonces, como el hombre es imagen y semejanza de Dios remitiéndonos al Génesis, el hombre tiene dignidad. Y todo ser humano que no sea tratado dignamente, Jesús lo iba a defender. Circunstancialmente por cuestiones culturales, de ciertos momentos en la historia, ciertos momentos y lugares en la historia, en este caso las mujeres eran las desfavorecidas, los esclavos eran desfavorecidos, pero nada tiene que ver con socialismo, tiene que ver con concepciones teológicas que pretenden llevarse a la práctica en el mundo real. ¿Está bien? El ser humano es digno por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por ende, voy a luchar por estos que han sido culturalmente desfavorecidos. Había dicho otra cosa. Y los abusos del mercado. No son abusos del mercado, chicos. En términos capitalistas no hay un abuso del mercado. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, no es porque hay un abuso capitalista ni nada por el estilo. De hecho, Jesús estaba completamente de acuerdo y a favor de la propiedad privada, ¿no? Esto no lo vuelve a Jesús liberal. Ojo, ¿está bien? Siempre en el justo medio. Pero ahí hay, o sea, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, hay una narración teológica también de fondo. Estaban en el templo lugar sagrado, y no se podía llevar a cabo ese tipo de transacciones con el objetivo simplemente de acumular riquezas los mercaderes. ¿Por qué? Porque era un lugar sagrado, muchachos. Entonces Jesús, fíjense, no los expulsa a los mercaderes que también habían en el radio del templo. En las afueras del templo también había mercaderes, chicos. ¿Y por qué Jesús no expulsa a todos los mercaderes, también a los que están fuera del templo? Porque no tenía problema particularmente Jesús con el mercado, sino que tenía problema con el abuso dentro de los límites del lugar sagrado que era la casa de Dios, el templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y por otro lado, sí, el abuso, pero este no es un abuso del mercado en un sentido moderno de la palabra, cuando, bueno, esto tiene X valor y yo le añado más simplemente para llenar mis bolsillos y aprovecharme de la situación que podemos estar viviendo. No, sino más bien esto tiene que ver también con un sentido teológico. Lo que se estaba comprando ahí era para darle honra a Dios, era para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Entonces, todas estas acciones siempre se fundamentan en razones teológicas que Jesús defendía.
Y como si esto fuera poco, ofrecía una casa nueva y una jubilación eterna en su reino. Bueno, eso es una burrada, ¿no? Eso ni siquiera hace falta explicarlo, eso es una burrada. O sea, jubilación eterna, imagina. ¿Te imaginas Jesús, Miguel, ¿cómo va el trámite de ANSES, no? La gente ya hizo sus aportes en la tierra, porque dependiendo de tus aportes en la tierra, así va a ser tu jubilación en los cielos. No, amigo, eso ya es una fantasmiada. Pero el pueblo necesitado lo rechazó y eligió a un delincuente. Obviamente esto lo escribe alguien que interpreta que en la Biblia, en los evangelios, hay vestigios de socialismo o de que Jesús enseñó que tenemos que seguir el camino del colectivismo o algo por el estilo. A lo que yo le respondo a este hermano que me pasó esta información, que le haga algunas preguntas al que posteó esto y le pongo lo siguiente. Saludos hermano, bendiciones. Se le puede preguntar, ¿a cuántos obligó Jesús a ayudar a otro? ¿Al joven rico lo obligó a vender sus riquezas o se lo sugirió? Esto es muy interesante para pensar. Bueno, pero espera. El caso del joven rico no es el único caso en la Biblia, ¿eh? En el Antiguo Testamento había una obligación de ayudar al prójimo. Esto es un argumento muy común entre los liberales, ¿no? Bueno, no, pero la solidaridad no es una obligación. No, amigo, yo estoy obligado muchas veces a ser solidario. O sea, delante de Dios yo estoy obligado a ser solidario. A ver, chicos, fíjense lo siguiente. Supongamos que yo estoy sentado a la mesa con alguien que está pasando hambre y yo tengo un buen plato de comida. Dios, ¿qué es lo que me dice a mí? Te invito a ser solidario. Pero mirá que si no lo sos, no es pecado, porque tiene que nacer de tu corazón. No, amigo, Dios me mete un cachetazo en la nuca y me dice, nene, dale la mitad a la persona que tiene hambre. O sea, guarda con el argumento también liberal, que te dice, no, está bien, pero la solidaridad nace de un corazón dadivoso. No. Dios, en el Antiguo Testamento, te obligaba a ser solidario, muchachos, ¿eh? Te obligaba a compartir con los que no tenían, con los desfavorecidos económicamente. Por eso es el justo medio. No es ni socialismo ni liberalismo, ¿está bien? Entonces, siempre hagamos este ejercicio. Estamos sentados a la mesa con un tipo que no tiene que comer. ¿Yo estoy justificado en no compartirle qué es lo que tengo si no me nace del corazón? No, Dios te dice, me importa un rábano si te nace del corazón o no. Vos lo tenés que hacer, amigo, porque tenés delante a alguien creado a la imagen y semejanza de Dios con dignidad, que está pasando una necesidad y vos tenés para saciar esa necesidad. Entonces hay una obligación moral, muchachos. ¿Cuántas riquezas ajenas expropió? La respuesta es 0. Jesús les dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. La responsabilidad de ayudar al prójimo es tuya, no del Estado, no de los ricos, no de otras personas, es tuya. Jesús enseñó. Fíjate qué interesante, porque si hay una responsabilidad moral quiere decir que hay una obligación a la cual tenemos que responder, ¿no? A ayudar, enseñar, a alimentar, etcétera, todo lo que dice ese posteo, pero vos lo tenés que hacer, no tenés que esperar que otro lo haga. Entonces le pongo al final, los socialistas son solidarios con dinero ajeno y eso no tiene nada que ver con Jesús. Eso es muy cierto. Por dar un ejemplo, David decía, ¿cómo voy a ofrecer algo? No recuerdo la cita, ustedes después me la pasarán. ¿Cómo voy a ofrecerle algo a Dios que no me haya costado? David dice eso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo le voy a ofrecer algo a Dios que no me haya costado? ¿Se entiende? Entonces, eso es muy cierto. El comentario que acaba de hacer es muy cierto. Que venda sus cosas y las dé a los pobres si recibió el llamado, pero que no pretenda que otros lo hagan por él. Los socialistas no tienen nada que ver con Cristo. El Evangelio no tiene Y el liberalismo tampoco no tiene nada que ver con Cristo. nada que ver con la lucha de clases. Jesús ayudaba a todos, a ricos y a pobres, porque él no hacía distinción de clases. Y cuando él ayudaba, no pretendía que el Estado venga a satisfacer las necesidades del pueblo. Él satisfacía la necesidad del pueblo. Así que si vos sos cristiano y crees que en el Evangelio o en la Biblia hay socialismo, estás muy equivocado. Nada más alejado de la realidad. El único socialista que hay en los evangelios es Judas, que cuando vio que se estaba gastando el perfume, que era muy caro, para ungir a Cristo, dijo, esto podría ser vendido para ayudar a los pobres, y puso a los pobres como excusa. Pero el evangelio dice que en realidad él era ladrón y que sustraía de la bolsa, pero ponía a los pobres como excusa. Entonces, el único socialista que aparece en la Biblia es Judas, que quería expropiar las riquezas de otros con la excusa de los pobres, pero sin embargo era solamente para quedarse él con ese dinero. Así
No. A ver, no estoy de acuerdo con esta última reflexión. Me parece que se cae en un anacronismo, ¿no? Pese a que evidentemente podemos vislumbrar ciertos rasgos de socialismo, ¿no? En alguna que otra, en alguna que otra historia en la Biblia, pero no necesariamente podemos decir Judas era socialista. Me parece anacrónico terriblemente. Pero bueno, en última instancia creo que ha quedado claro, no hay argumento para sostener que Jesús era socialista, pero tampoco hay argumento para sostener que Jesús era liberal. Ni liberal ni socialista. La Biblia está contra ambos.